Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto, el que está en pantalla ahora, que terminaba el año pasado, pero se extendió un año más, y un nuevo proyecto que obtuvimos este año. Entonces, nuestra línea de investigación es el manejo de recursos y tipologías ganaderas en el Valle Medio de Río Negro. Los integrantes de este proyecto, bueno, Guadalupe Clich, que es la directora, Osvaldo Fernández, como investigador externo de la Universidad Nacional del Sur, Verónica Favere, del INTA, en ese momento todavía no era docente de la universidad, y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, Ana Lía, Manuel, Rocío, Gabriela y Juan Manuel. Este proyecto tiene como dos grandes líneas. Por un lado, analizar los recursos ganaderos que brindan los campos que tienen producción específicamente de ganadería bovina, ver cuál es su composición vegetal, la estructura y el funcionamiento de esos campos, solamente en los lugares, si bien dentro del Valle Medio, pero en aquellos lugares no irrigados, ¿sí? Y la idea es que a partir de todos estos datos podamos proponer prácticas de manejo sustentables. Entonces, como primera actividad, fue realizar un relevamiento florístico de todos estos campos, en donde se aplicaron diferentes técnicas de relevamiento, ya sea a través de transectas, en donde además eso nos permitía tomar datos de abundancia, de cobertura de suelo, de hojarasca y demás, entonces podíamos obtener todos esos datos. Y también hacíamos un relevamiento mucho más exploratorio, en donde caminábamos los campos y íbamos tomando muestras de esos materiales, los cuales fueron procesados, secados, herborizados e identificados taxonómicamente. Y se ubicaron, o sea, se tomó registro de dónde crecen esas especies. Nosotros podemos identificar tres grandes sitios ecológicos donde se implantan los campos ganaderos. Uno es la zona de planicie de valle, otra es la zona de planicie de meseta, y otra zona es la zona riparia que está cercana al río. La planicie de valle corresponde a los lugares que pueden ser inundables cuando el río crece muchísimo, pero generalmente abarca aquellos espacios de paleocauce que tenía el río antiguamente. También habíamos tomado otro sitio que son las bardas, pero ahí no es que se quedan, las vacas se quedan ahí porque justamente es la inclinación, entonces por eso decidimos tomar planicie de meseta, planicie de valle y zona riparia. Todo este relevamiento florístico nos permitió agrupar estas especies que ya habían sido identificadas taxonómicamente en grupos funcionales. Estos grupos funcionales utilizamos diferentes criterios, ya sean si son especies forrajeras o no forrajeras, utilizamos como criterio también el ciclo biológico de esas especies, el hábito de esas especies, y si eran especies nocivas o no. O sea, hablamos de especies nocivas, o sea, especies que tienen algún compuesto tóxico para el ganado. Con este tipo de análisis se hicieron cálculos sobre el índice de riqueza, el índice de diversidad, abundancia de determinadas especies. Se pudieron comparar estos distintos sitios donde predominaban
más unas especies forrajeras que otras, y además también se tuvo en cuenta el origen de estas especies, son plantas nativas del monte o exóticas. Entonces ahí pudimos identificar en dónde crecían estas plantas exóticas, cuáles eran las condiciones en donde ocurrían estas plantas exóticas, y además pudimos ver que la mayoría de estas plantas exóticas estaban relacionadas con algún tipo de toxicidad. Entonces, todos estos datos nos permiten a nosotros hacer un tipo de evaluación de decir, bueno, para tener un mejor manejo y saber que en determinada época del año, en determinadas condiciones de ese potrero, vamos a tener la presencia de aquellas especies, o ya sean forrajeras o no sean forrajeras, por lo tanto, podemos determinar qué características a corto plazo podemos tener como recurso forrajero para el ganado. Además de este relevamiento florístico, también se utilizó, se recolectó material para poder identificar cuáles son las plantas que eran consumidas por las vacas. Entonces, por un lado, se recolectó ese material, se seca el material, se procesa, se tritura ese material y se monta para mirar al microscopio óptico y electrónico. Y entonces de esa forma nosotros obtenemos patrones en donde hay ciertas características de las hojas de estos vegetales que siguen perdurando por más que hayan tenido ese proceso, que son distintos tipos de pelos, distintas morfologías de los estomas, distintas incrustaciones de carbonatos de calcio, por ejemplo, que nos permiten identificar esas especies. Por otro lado, también se tomaron muestras de las heces de las vacas, también se secaron, se molieron y también se hacen preparados al microscopio óptico y se pueden identificar, comparando con estos patrones que nosotros ya tenemos, cuáles son las especies que fueron ingeridas por el animal. Entonces, aquellas especies que más aparecieron en estas heces, las llevamos a un análisis nutricional, que eso lo llevamos a la Universidad del Sur, en donde se mide proteína, fibra, y se calculan diferentes índices que nos permiten saber si son buenas forrajeras o no. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que hay especies claves, como por ejemplo Nacella tenuis, que es una especie forrajera clave en estos lugares, y aparece muchísimo en la dieta de las vacas, pero también tenemos muchas especies que no son herbáceas, sino son arbustivas. Entonces eso también nos es importante, si son datos muy importantes, porque nos permiten saber qué ocurre en aquellos periodos donde los pastos no están disponibles. Así que bueno, vamos comparando y haciendo ese tipo de análisis. Por otro lado, se calculó la biomasa herbácea de esos campos ganaderos. Y la otra pata, digamos, de este proyecto son las tipologías ganaderas, que es la caracterización según aspectos socioeconómicos y productivos que tienen los campos, en donde se realizaron entrevistas abiertas. Eso estuvo la mayor parte de los estudiantes hicieron estas entrevistas. Fueron entrevistas abiertas a los distintos dueños o administradores de los campos en los cuales nosotros estábamos haciendo la parte de recursos naturales,
y se analizaba la historia del campo, el tipo de manejo, el tipo de producción, y con esos datos uno puede ver o puede analizar cómo el productor se va adaptando y va innovando en base a distintas cuestiones que van surgiendo. No sé, por ejemplo, en un momento el precio de los granos de maíz estaban muy altos, por lo tanto se tuvieron que readecuar a esos elevados precios de maíz, entonces en vez de traerlos de otros lugares, compraban acá y ya tenían otro vínculo con otros productores que sembraban maíz o ellos mismos se modificaban y sembraban maíz para poder obtener ese grano. Todo esto forma parte de una base de datos que permite, ya sea a distintas instituciones, a distintos gobiernos, que puedan tomar medidas en estas situaciones que son extremas, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones naturales, como puede ser una gran sequía o los incendios que son muy frecuentes en esta zona. Los datos o los resultados que fuimos obteniendo de estas investigaciones fueron publicados ya sea en congresos o publicados en distintas revistas. Y bueno, son variables, o sea, si bien todos parten del análisis del relevamiento florístico que iniciamos, pero bueno, pudimos tener bastantes publicaciones respecto a eso. Y tenemos algunos estudios en especies vegetales particulares que están en proceso de publicación. Pero a su vez, esto nos dio lugar a pensar que muchas veces la introducción de especies vegetales estaba relacionada a cambios que producían las propias personas que estaban tratando de hacer mejoras, por ejemplo, en sus campos, o las empresas que trataban de hacer, por ejemplo, una línea de luz. Eso daba lugar a cambios en el ambiente parciales que podía ser estudiado porque daba lugar a ingresos de especies vegetales. Pía, yo sé que me estás escuchando, haceme un favor, decile a Paola que lo estoy dando yo porque me está tratando de comunicar por WhatsApp, por favor. Bueno, entonces, Pía, si me pasás la siguiente diapositiva, dio lugar a que surge otro proyecto que se presenta y está logrado como un proyecto trianual, en el cual lo que se va a hacer es una evaluación del banco de semillas en los campos ganaderos de la zona, relacionado principalmente a diferentes cambios en el ambiente que puedan ser producidos por los ganaderos o por las empresas y que den lugar a cambios en la composición vegetal que a su vez puede originar cambios en la oferta forrajera o en la presencia de plantas nocivas. O sea, si uno estudia el banco de semillas, es la cantidad de semillas que hay en el suelo y que van a servir para regenerar un determinado pastizal natural, y que se divide en un banco de semillas estable, que es el que está a mayor profundidad, y un banco de semillas mucho más variable, que es el que está en la superficie. Entonces, si uno hace una evaluación de este banco de semillas, puede ver cómo se mantiene o cómo se cambia un determinado pastizal que puede ser ofrecido a la ganadería como recurso natural. Entonces, si me pasás la otra, Pía, por favor. En este proyecto somos pocos integrantes, pero la idea va a ser estudiar el banco de semillas, como ya les dije, a diferentes profundidades, en áreas disturbadas y en áreas no disturbadas.
porque la idea es poder encontrar cuál es la relación de competencia entre las especies claves forrajeras y las especies no deseadas. Hace un rato, cuando Paola les explicaba el otro proyecto, les decía que muchas veces la intervención de nosotros al hacer cambios, al limpiar alambrados, al hacer potreros, al establecer un feedlot, lleva a que se introduzcan semillas de especies que no son nativas y que muchas veces esas especies pueden tener condiciones de toxicidad. Entonces, saber cómo se puede observar eso en el banco de semillas hace que nosotros podamos ver la resiliencia o la velocidad de cambio de un pastizal y quizás poder tomar medidas antes de que los cambios pasen de aquellas especies forrajeras deseables a especies no deseables.